Ayer ocurrió algo que muchos estaban esperando, una entrevista que no dejó a nadie indiferente. La periodista María Andrea Nieto se sentó frente a uno de los candidatos más polémicos del momento, Abelardo de la Espriella, y lo que pasó fue simplemente brutal. No fue una conversación cómoda. Fue directa, sin rodeos, de esas que obligan a mostrar carácter. Cada pregunta parecía ir al fondo, a lo que realmente le importa al país, y cada respuesta marcaba una postura clara, firme, sin titubeos. Más allá del tono, esta entrevista permitió algo clave: conocer las propuestas. Seguridad, justicia, orden, temas que no se pueden seguir evadiendo. Aquí no hubo discursos vacíos, hubo definiciones, hubo visión. Porque Colombia no necesita más de lo mismo. Necesita claridad, necesita decisiones, y entrevistas como esta nos recuerdan algo. El debate real no se puede esconder. Lo de ayer no fue solo una entrevista, fue un momento que muchos ya están llamando decisivo. Porque es que gran parte del futuro de Colombia está en la recuperación de Buenaventura. Nosotros tenemos que potenciar ese puerto a lo que dé, y tenemos necesariamente que buscar más beneficios y más futuro para la gente de Buenaventura, que históricamente ha sido abandonada por el Estado. Y antes de eso venía de Nariño, imagínate, estuve en Pasto. Ok, o sea, todo Pacífico. ¿Y qué tal Pasto? No, ¿Eso no es territorio súper santista? ¿No son territorios súper allá de los progres? Sí, claro, pero nos decían que no se podía, que no iba a haber más de 500 personas, 600. Hicimos una convocatoria por redes y llegaron 8.000 personas y se quedaron 2.000 afuera. Lo de Pasto fue apoteósico, nunca antes visto en la ciudad. Nadie que no fuera del progresismo de la izquierda en los últimos 20 años había logrado llenar un recinto con tanta gente en Pasto, y de verdad que me vengo con el corazón, María Andrea, feliz y recargado, porque tanto cariño de mis compatriotas del suroccidente no me hacen sino pensar que podemos ganar en primera vuelta, porque yo estoy viendo a unos tigres dormidos que están despertando para juntarse a la manada del tigre Abelardo de la Espriella, y creo que hay un voto silencioso, un voto convencido, gente que está aburrida de todo, del sistema, de los de siempre, y quiere que ahora los nunca hagamos lo que hay que hacer por el pueblo colombiano para traerle seguridad, progreso, desarrollo y bienestar a nuestra gente. María Andrea. Abelardo, arranquemos esta conversación ya con este contexto de además un candidato que está sin parar, que está yendo a todas las regiones del país. Yo quiero hacer esta primera pregunta. ¿Qué entiendes tú por amor patrio? El amor patrio yo creo que es la virtud republicana más importante, María Andrea. El patriotismo, al final del día, es lo que define la suerte de un país. Porque un país en el que sus ciudadanos no están preocupados por el devenir de la nación, por la salud de la república, como decían los antiguos romanos, es un país que sucumbe. Dicho de otra manera, solamente el patriotismo puede salvar a un país en sus horas más oscuras. Y es ese profundo amor por Colombia, precisamente, esa pasión que tengo por mi patria, esa entrañable conexión que tengo con cada rincón de nuestro pueblo, lo que me ha hecho dar un paso adelante. Yo tenía una vida tranquila, sosegada, relajada. Abandoné todo eso por Colombia, ni siquiera lo veo como un sacrificio, creo que es un deber moral, y por eso estoy aquí, para pelear por mi país en sus horas más oscuras. Y básicamente, María Andrea, yo no vine a decirle a la gente que soy mejor que los otros candidatos. Yo lo que sé es que me voy a atrever a hacer lo que otros no se van a atrever a hacer, en el marco de la Constitución y la ley, por supuesto. Porque yo no soy un tipo políticamente correcto, porque no soy político, yo vengo de la empresa privada. Yo no estoy financiado por los grandes capitales, no pertenezco a la rosca política. Entonces, la mejor manera de cambiar profundamente todo es haciéndolo de manera diferente, no con los mismos de siempre, sino con los nunca, con los que nunca hemos hecho politiquería, con los que nunca hemos abandonado a Colombia en sus horas más oscuras, y con los que nunca hemos vivido de la teta del Estado. No hay forma de hacer las cosas diferentes con los mismos de siempre. Cuando un candidato habla, lo importante no es cómo suena, es lo que propone. Y en el caso de Abelardo de la Espriella, sus ideas han empezado a generar una conversación que no se puede ignorar. Su enfoque es claro: recuperar el orden. Habla de seguridad sin ambigüedades, de devolverle la autoridad al Estado y de enfrentar el crimen con decisiones contundentes. Para muchos, esto no es discurso. Es una respuesta a una realidad que se vive todos los días. En justicia plantea cambios que buscan que la ley se cumpla de verdad, sin privilegios ni dilaciones. Y en lo económico, insiste en generar confianza para atraer inversión, impulsar empleo y reactivar el crecimiento. Pero más allá de cada propuesta puntual, lo que está sobre la mesa es una visión. Un país donde las reglas se respeten y donde el ciudadano sienta respaldo. La pregunta ahora no es si sus propuestas gustan o no. La pregunta es si Colombia está lista para un cambio de rumbo tan directo.
hay, digamos que dos aspectos que me parecen súper interesantes. El primero es que, pues evidentemente eres un empresario que está enfocado en obtener resultados. Sí, claro. Resultados, es decir, todo está medido, hay un plan, hay una proyección que se tiene que ejecutar y que tiene que generar unos resultados. Y por otra parte, pues está el nunca haber pertenecido, evidentemente, a las estructuras políticas que han construido hoy, digamos, como la situación en donde nos encontramos. Y comparto en que estas son las horas más oscuras de la vida republicana del país. O sea, tenemos un presidente cuyo objetivo es acabar con el Estado Social de Derecho, cuyo candidato heredero es hacer una Asamblea Nacional Constituyente, cambiar el orden constitucional, y esta dupla lo que nos ha invitado es a construir una escala de valores muy distinta. Es decir, el amor patrio, yo no sé cómo lo entienden, pero lo que sí sé es que como nosotros lo entendemos con los matices propios de la democracia, pues no es así. Y al ganar tú la presidencia de la República, en caso dado que eso ocurra, y ese es tu proyecto, pues Abelardo, te vas a jugar un capital político que acabas de construir con una comunidad impresionante que se mueve alrededor de lo que tú llamas los defensores de la patria, pero que vas a tener una oposición de la extrema izquierda que va a ser, mejor dicho, Virulenta. contundente. Desde el día uno va a haber otra vez, entre comillas, estallidos sociales, y van a atacar absolutamente todo lo que tú hagas, así lo hagan bien, como un periodista de Argentina, de esos que fueron financiados por los rusos, que ya se descubrió pues que aquí hay unas manos muy oscuras para tergiversarlo todo. No importa que Milei lo haga bien, no importa que que Milei recupere a la gente de la pobreza, no importa, hay que acabarlo y hay que destruirlo utilizando las peores formas de lucha que ya las conocemos. Tú has ¿Cuál va a ser? tú has ¿Cuál va a dado en el ser? clavo. Dale, dale. Has dado en el clavo porque al final del día, el surgimiento de un nuevo liderazgo obedece a unas circunstancias particulares del país. Fíjate que Churchill fue el hombre para ganar la guerra, pero en La Paz perdió las elecciones. Yo soy una respuesta al clamor de millones de colombianos que buscan a alguien independiente en lo político, en lo económico y que tenga el carácter para hacer las cosas. Yo tengo ese carácter y el pueblo colombiano lo sabe. Y nada distinto explica que un tipo como yo, sin estructura, sin pertenecer a la rosca, esté opcionado para ser el próximo presidente de la República. Nada distinto al fervor popular. ¿Por qué? Porque el pueblo busca el antídoto para el momento complejo que atraviesa la República. En este caso, la pandemia que tenemos de seguridad, la crisis humanitaria con el sistema de salud, la falta de oportunidades para los jóvenes, la falta de educación, la corrupción que ha estallado y se ha exacerbado como nunca antes. Entonces yo soy la respuesta a esa necesidad que tiene el país ahora. Yo no soy el candidato perfecto, no hay candidato perfecto. Yo soy el candidato que se requiere para este momento y el presidente que se requiere para esta coyuntura que vive Colombia. Y por eso tú has dado en el clavo, porque la izquierda radical, cuando pierda, porque le vamos a derrotar, va a tratar de incendiar Colombia como de lugar. Y para eso se necesita carácter. Digo, eso no se resuelve con periodicazos. Eso se resuelve con determinación. Por eso Dios es tan bueno conmigo que me va a dar la oportunidad de ser presidente de la República para enseñarle a la izquierda radical cómo es que se defiende un país cuando ellos tratan de incendiarlo. Entonces yo solamente espero que salgan a la calle, que ellos harán lo suyo, yo haré lo mío en el marco de la Constitución y la ley y voy a defender determinado, con claridad, la vida, honra y bienes de todos los colombianos, haciendo uso de las leyes y de las armas de la República, como lo manda la Constitución. Así que yo estoy listo, que ellos hagan lo que quieran, que yo voy a responder cuidando al pueblo colombiano. Y como yo no soy político, María Andrea, ni vine aquí a montar un imperio político, no, yo vine aquí a prestar un servicio militar de 4 años, 20 horas al día, sin O sea, salir de solamente Colombia. vas a dormir 4. Sí, estoy durmiendo 4 horas, mira cómo estoy de fresco, no pasa nada. Es que lo estoy haciendo ahora, llevo 8 meses durmiendo 4 horas y estoy perfecto. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No, ¿Cómo pues haces? es que tú no ¿Qué te, tomas? ¿Qué tú no tomas? te, es que no hay cómo cansarse cuando recibes tanto cariño de la gente. Y no hay cómo no levantarse cuando estás peleando por Colombia. Y no hay cómo aburrirse cuando de lo que se trata es de ayudar a los que más lo necesitan. Yo he descubierto que esta es la verdadera vitamina del alma. Esto no deja que te canses, que te aburras, nada. Yo no quiero que la campaña se acabe. Si tú me preguntas, me la estoy pasando muy bien. Ya llegaré a gobernar con el mejor equipo y a hacer lo que hay que hacer con determinación, carácter y con ardentía, que es lo que necesita este país, María Andrea. En momentos de incertidumbre, lo que un país busca no es miedo, es dirección. Y ahí es donde figuras como Abelardo de la Espriella empiezan a tomar protagonismo. Más allá de etiquetas ideológicas, su discurso apunta a algo concreto: mantener el orden, fortalecer las instituciones y garantizar que Colombia no caiga en escenarios de inestabilidad. Habla de autoridad, sí, pero también de responsabilidad. Su preparación no se mide solo en palabras, sino en la claridad con la que plantea sus decisiones, seguridad firme, respeto por la ley y un Estado que funcione sin titubeos.
En un país donde muchos sienten incertidumbre, ese mensaje conecta. No se trata de dividir entre bandos, sino de preguntarse quién tiene la capacidad de sostener el rumbo cuando las tensiones aumentan. Y para muchos ahí es donde su perfil cobra fuerza. Porque al final, gobernar no es confrontar, es garantizar que un país avance sin perder el control. Entonces, cuéntame, ¿cuál va a ser el plan de choque en los 100 primeros días, Abelardo? Y nos vamos a centrar en este momento en la economía. Como estaba diciendo en el segmento anterior, vas a recibir un país acabado. Un crecimiento del PIB, un crecimiento del PIB de apenas del 2.6%, un triste PIB en el 2025 del 2.6%. Una tasa de desempleo envenenada por el 9.2%. Una inflación acumulada en marzo solamente del 5, solamente no, ya por encima del 5.6%. Solamente en marzo, cuando Banco de la República tenía la proyección entre el 2 y el 4%. O sea, si las cosas siguen así, podemos llegar al 10% de inflación y eso no había pasado. ¿Ok? Tenemos una informalidad por encima del 55% y un gobierno que ha gastado de la manera más irresponsable 10 veces más de lo que recibe. Es decir, vamos a tener una deuda pública que va a estar entre el 59 y el 66%. Todas las calificadoras nos pusieron las peores calificaciones. Eso significa que el crédito que estamos teniendo cada día es más costoso. Y hay un veneno terrible, el 23% del salario mínimo, que hoy la gente en realidad sí está sintiendo en la calle que tiene más plata. Hay mucha gente que siente que tiene más plata. Esta es una realidad que no se puede desconocer. Pero la gente lo que no sabe, y ahí viene la pregunta, ¿cómo se lo vas a explicar tú? Y es que esa capacidad que tiene en este momento, que es muy corta, se va a eliminar porque los empresarios ya no van a tener cómo seguir pagando ese salario tan alto. Preguntas rápidas para que tú inmediatamente cuando arranques a hablar, porque a mí no me gusta es que la gente pueda conversar, que haya una conversación extensa. ¿Qué vas a hacer con los más de 100.000 contratistas que son contratistas de corbata en un estado que no tiene plata y que lo que están haciendo es campaña, porque ni siquiera van a las entidades públicas? Te enfrentas con una crisis perfecta en la economía, con una popularidad, ya vas a llegar con toda. Te vas a tener que gastar tu capital político. ¿Cuál va a ser el plan de choque? Pero ¿cuál va a ser ese plan de choque? Lo primero es que quiero que la audiencia recuerde que yo nombré como vicepresidente a uno de los más connotados economistas de Colombia, José Manuel Restrepo, que va a ser el mejor vicepresidente de la historia de Colombia. Porque tengo perfectamente claro que vamos a enfrentar un problema económico sin precedentes en la historia de Colombia. Pero permíteme darte una visión práctica y clara sobre cómo estoy viendo yo las cosas. Porque al final del día un líder lo que tiene es que guiar a su nación. Y yo creo que la mejor manera de ver este problema y de guiar a la nación hacia las soluciones es como si se tratara de una empresa quebrada. Yo llego a una empresa que se llama Colombia, que está quebrada, sin servicios públicos, con los trabajadores en huelga, completamente desfinanciada. ¿Qué es lo que haces tú cuando llegas a una empresa que está quebrada? Lo primero, recortar los gastos. Y hoy tenemos que al Estado colombiano le sobran más de 700.000 empleados y contratistas, porque hay corbatas, porque las funciones están duplicadas, porque es un Estado disfuncional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi propuesta? Recortar hasta en un 40% el Estado, no solamente con esos contratistas y trabajadores, sino también con embajadas, consulados, ministerios y otras dependencias que no le prestan ningún servicio a Colombia, que solo generan gastos. Entonces, cuando tú empiezas a recortar el gasto, no voy a dejar a esa gente por fuera. Es decir, a esa gente que queda por fuera del gobierno tenemos que ubicarla o tratar de ubicarla con el sector privado. No, estoy pensando en ellos también, pero hay que pensar en que como está planteado el gasto del Estado colombiano no es viable financieramente. Entonces, si tú recortas y coges lo que hay sobre la mesa, más de 70, 80 billones de pesos en corrupción y empiezas a atacarla como corresponde con un bloque de búsqueda y evitas que se roben esa plata, 90 y pico billones en exenciones tributarias, 80 y pico billones en contrabando. Hay que recoger primero lo que está en la mesa, recortar el Estado y de manera simultánea y concomitante empezar a activar los que he denominado yo los motores de la economía colombiana. El primero, el sector minero energético y de hidrocarburos. El segundo, el sector de la infraestructura y la construcción. El tercero, el agro colombiano, que es el presente y el futuro. Podemos ser uno de los mayores productores de alimentos del mundo. El cuarto motor, el turismo. Y el quinto, la innovación, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Si nosotros articulamos de esa manera, podemos dejar de pensar en el hueco fiscal para cerrarlo, pero podemos pensar en crecer entre un 6 y un 7%. No entiendo cómo podemos pensar todo el día en el sobregiro, cuando tenemos el suelo de Colombia, por gracia de Dios, preñado de toda suerte de recursos que nos ayudarían a resolver. Te pongo un solo ejemplo. Hoy Ecopetrol está sacando 700 y pico mil barriles de petróleo.
Nosotros con un fracking responsable con el medio ambiente hacemos 1.200.000, 1.300.000. Ahí empezamos a cerrar el hueco. Y, por supuesto, para activar todo ese motor minero energético hay que revisar el tema de licencias ambientales, de consultas previas, que no pueden seguir siendo un palo en la rueda del desarrollo y del futuro de Colombia. Esto es lucha contra la corrupción, reducir el gasto, activar los motores y tener la determinación para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro que prometemos José Manuel y yo. Porque es que tenemos todo para hacer una maravilla de país. Ahora que he vuelto a recorrer mi país después de muchos años, estoy impresionado y me estoy volviendo a conectar con lugares a los que no había ido hace mucho tiempo y he advertido la maravilla de riquezas que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional, en estos más de 2 millones de kilómetros de patria. Es impresionante, María Andrea. ¿Por qué no hemos podido llevar a Colombia a ese lugar de grandeza? Porque los de siempre no han querido. Porque a ellos les interesa mantener las cosas como están, para tener a la gente jodida y oprimida y para ellos siempre recibir los beneficios y tener unas gabelas. Eso conmigo se acaba. Por eso es que me atacan del centro, de la derecha, de arriba, de abajo. Me montan cuentos todos los días, me inventan historietas, porque están asustados. Los bandidos, el establecimiento, los de siempre, porque conmigo viene un cambio de orden para la gente, para el país y para llevar a nuestra nación a ese lugar de grandeza que se merece. Después de todo lo que hemos visto, analizado y escuchado, hay algo que queda claro. Esto ya no se trata solo de una campaña. Se trata del rumbo de un país entero. La entrevista de María Andrea Nieto a Abelardo de la Espriella no fue un momento más en la agenda política. Fue para muchos un punto de inflexión. Fue brutal. Sí, pero no por el tono, sino por lo que dejó al descubierto. Carácter, postura y una visión que no intenta agradar a todos, sino marcar una dirección clara. A lo largo de esta conversación, lo que se puso sobre la mesa no fueron promesas vacías, sino propuestas concretas, seguridad como prioridad real, no como discurso repetido. Justicia que funcione, sin privilegios ni excusas. Y una economía que recupere la confianza, porque sin confianza no hay inversión, y sin inversión no hay futuro. Pero más allá de cada propuesta puntual, hay algo más profundo, una sensación creciente en una parte del país, un clamor por orden, por estabilidad, por reglas claras, un cansancio frente a la incertidumbre, frente a los discursos que no aterrizan en soluciones reales. Y es ahí donde este momento político se vuelve decisivo, porque Colombia no está eligiendo solo entre candidatos, está eligiendo entre caminos, entre continuar en medio de la duda o apostar por una visión que, guste o no, plantea firmeza y dirección. Este cierre no es un punto final, es una reflexión. ¿Qué tipo de liderazgo necesita el país hoy? ¿Quién tiene la capacidad de enfrentar los desafíos sin titubeos? ¿Y quién puede convertir las palabras en acciones? Las respuestas no están en un discurso, están en lo que cada ciudadano está empezando a sentir. Porque al final, más allá de ideologías, de nombres y de debates, hay una verdad que pesa más que todo. Colombia necesita decisiones, y el tiempo de tomarlas ya comenzó.